Cuentas claras, periodismo sensato. Gracias por mantener su sintonía con Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Hoy tenemos la visita, el privilegio de tener como invitado a Roberto Rodríguez Marchena, director de comunicaciones de la Presidencia de la República, del DICON, vocero del gobierno. Una vez le decían speaker. Sí. Muchas gracias, don Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias, José. Para mí es el privilegio, ¿no? Gracias, Wilkin, y a Luis, que está ahí también. Pues muy agradecido. Pues bueno, uno viene para compartir las impresiones, ¿verdad? Sobre el discurso del presidente de la República, que me adelanto en señalar que aún habiendo sido un discurso largo, pues logró retener la atención de la población, de todos los allí presentes, porque fue una rendición de cuentas que se caracterizó por su impronta pedagógica. El presidente, desde el inicio mismo de su discurso, insistía que más que las cifras frías que necesariamente hay que compartir, lo importante eran los porqués. El porqué de la acción pública, el porqué de las políticas públicas de nuestro gobierno. Y eso le permitió, evidentemente, explicar los impactos de la acción de gobierno, de cómo se ha ido cambiando la vida de los dominicanos y dominicanas a partir no solo del año 2012, que le tocaba rendir cuentas, sino de todo lo que ha sido toda su gestión desde el año 2012. Vemos un país que vive mejores momentos en el día de hoy de lo que teníamos en el año 2012, y tenemos una sociedad dominicana que también se ha democratizado, una sociedad mucho más democrática en la que los ciudadanos han alcanzado mayores niveles de bienestar. Porque nuestras políticas, ¿en qué han consistido fundamentalmente? En la democratización del crédito, en la democratización de la educación, en la democratización de la salud, en la democratización de la agropecuaria. Entonces todo eso ha creado una sociedad mucho más convivible, una sociedad de la que nos sentimos mayormente orgullosos. El discurso del presidente, uno analizándolo a grandes rasgos, puede dividirlo en tres grandes partes. Uno, el hecho de la rendición de cuentas, un gran bloque. El segundo, el porvenir, o sea, los qué hacer en lo adelante. Y el tercer, un llamado a la esperanza. Yo digo que esa última parte del discurso del presidente es un llamado a la esperanza. Yo he dividido en tres grandes bloques el discurso del presidente. En el tema de las realizaciones, para analizarlo también en ese mismo bloque. En el tema de las realizaciones, el presidente mencionó muchas cosas de cada una de las dependencias, pero en un momento decía que los dos grandes pilares de su obra social están en educación y salud, que son justamente dos de las áreas como que generan siempre más comentarios. ¿Cómo estábamos en el sector de educación y salud y cómo estamos ahora en el sector de educación y salud? Permíteme hacerte una precisión o un enriquecimiento de lo que tú acabas de señalar de esos tres grandes bloques. Recordemos que en el inicio del discurso el presidente hablaba de que juntos, todos, estamos construyendo una patria mucho más incluyente, ¿verdad? Y si nos fijamos el final, que es la parte que muchos entienden más emotiva, de llamamiento a la esperanza, a la ilusión, pues se vincula perfectamente. Entonces vemos un inicio del discurso y un final del discurso que tienen una misma lógica, ¿no? De que juntos podemos construir una patria mucho mejor. Aquella expresión final del presidente de que no podemos asumir la lógica del sálvese quien pueda, sino del que juntos podemos, es un elemento que atraviesa todo el discurso del presidente Danilo Medina. En lo que tú señalas, bueno, en el año 2012, pues estábamos en los inicios, por ejemplo, en el caso de la educación, de la incorporación de los estudiantes a la jornada escolar extendida. Era más bien un proyecto apenas piloto. En el caso del presidente, el presidente había hecho un diagnóstico muy claro, muy preciso, de la importancia, de la pertinencia de la jornada escolar extendida para evitar la deserción escolar, la sobriedad, todos los problemas que veníamos acarreando, igualmente sobre la calidad de la docencia en la República Dominicana. Teníamos que preparar bachilleres que tuvieran en capacidad de competir por los mejores empleos, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? La mayoría de los hijos de las familias dominicanas, que son mayormente
pobres, de clase media baja, pues al carecer de una educación adecuada, de oportunidades educativas, pues a la hora de incorporarse al mercado laboral estaban perdiendo la batalla frente a los hijos de clase media alta y clase alta, porque tenían mejores competencias, mejores habilidades. Entonces el presidente hablaba de un proyecto de 12 años, los 12 años de formación escolar. Y que para que eso fuera posible, era necesario la jornada escolar extendida, porque le permitía a las familias más empobrecidas que estuvieran en la escuela y tuvieran garantías de tenerlo en la escuela. Y citaba muchos casos durante la campaña electoral de cómo los hijos mayores de familias numerosas se veían obligados en una familia sin padre, de una familia encabezada por una mujer, que es el 40% de las familias dominicanas y sobre todo en las más empobrecidas, pues tenía que mandar al mayor a ayudarle, a darle una mano para poder echarle adelante a sus hermanitos también. Entonces, a partir de ese diagnóstico, el presidente puso un gran empeño. Pero que el problema no está solamente ahí también, sino está en el hecho de que también no teníamos estancias infantiles. Entonces hemos diseñado un proyecto que va desde los 45 días con las estancias infantiles, que es una atención gratuita, hasta el término del bachillerato. Igualmente, en el caso de los liceos, también trabajar para que los liceos pudieran convertirse en politécnicos, de manera tal que esos jóvenes que no deseaban hacer carrera universitaria pudieran insertarse en el mercado laboral. En algún oficio. Y lo hemos venido logrando. Ya 48 liceos han sido convertidos en politécnicos. Y en el caso de las estancias infantiles hemos logrado incorporar cerca de 200.000 infantes en la estancia infantil. Debo decir aquí, una estancia infantil significa un ahorro de cerca de 8.500 pesos para una familia. Cuando digo ahorro, quiero decir una transferencia de renta, porque en muchos casos no lo tienen. Tenían que dejarlo con una vecina pagándole algo para ver si se puede emplear o ocupar algún empleo. Lo que quiero decir es que la transformación que ha habido en la educación dominicana, lo que nos revela es que la apuesta por la sostenibilidad y crear mejores bachilleres, jóvenes de las clases empobrecidas más preparados, está dando resultados, porque la política que hemos venido aplicando, en primer lugar la jornada escolar extendida que los retiene en la escuela, libera a sus madres también para trabajar, la formación docente, estamos invirtiendo 4.000 millones al año en formación de maestros y maestras, todo eso ha venido dando resultados. Igualmente, no solamente la formación docente, sino también el aumento de los maestros y maestras que se encontraban en una situación de desventaja frente al sector privado. Ese fenómeno se ha invertido y hemos visto cómo ha habido una migración de maestros y maestras, de estudiantes, desde las escuelas privadas, pequeñitas escuelas privadas, hacia la educación pública. ¿Qué es lo que nos señala esto? Que estamos en un proceso de rescatar la educación pública, que es un deber constitucional, y al mismo tiempo de cualificar esa educación pública a través de la formación docente y la dignificación de los maestros. ¿Han cuantificado ustedes la proporción que existía en el 2012 de estudiantes en escuelas públicas frente a estudiantes de escuelas privadas y las que existen actualmente ahora? Porque ese número le podría uno visualizar qué tan grande ha sido esa transferencia. El dato preciso no lo tengo, pero es revelador la cantidad de acuerdos que se firmaron durante la administración del ministro Navarro, de, digamos, un poco lo que en España se llaman las escuelas concertadas, de que escuelas, sobre todo manejadas por órdenes religiosas, tanto católicas como evangélicas, pues han llegado a acuerdos con el gobierno para evitar entrar en una crisis severa y que sus estudiantes se sientan desamparados. Igualmente el número de escuelas que han tenido que alquilar sus espacios para la educación pública, ¿verdad? Todo eso son indicadores muy claros de ese proceso migratorio. ¿Y cuándo empezará eso a verse en las estadísticas? Porque todo ese esfuerzo tiene que medirse. Las pruebas PISA, ¿cuándo empezaremos a ver esas mejoras? Sí, el presidente hablaba de un proyecto a 12 años. Eso es como la borra del café. Eso toma su tiempo en asentarse. No es fácil usted cambiar la condición de un hogar. Cuando usted nace en un hogar con esas condiciones difíciles, yo recuerdo que uno de los grandes biógrafos hablaba sobre los hogares de las familias más empobrecidas, y hablando de un gran personaje que fue premio Nobel, decía, en su casa cuando era niño nunca había un libro en la casa.
en aquel entonces donde se privilegiaba ¿verdad? La presencia de una buena biblioteca en la casa. Entonces todo ese ambiente hogareño tarda tiempo en cambiar. Antes de entrar a salud, pero una de las cosas que el presidente hizo mucho énfasis es la vinculación de la tecnología con el sistema educativo, que uno que conoce lo que está ocurriendo en esa materia sabe que no es con el sistema educativo, es algo más global. Lo de la República Digital no es solamente en las aulas, es algo, una política de gobierno en sentido general. Pero en eso hemos tenido grandes avances también con el tema de la robótica. ¿Cómo usted puede utilizar la robótica para cambiar una mentalidad frente al conocimiento? Es decir, antes privilegiábamos la memorización y ahora estamos enseñando a través de la robótica a los niños en concreto a resolver problemas, porque de eso que se trata la vida. Es decir, es otra actitud ante la vida que le vamos enseñando desde la escuela misma. Es decir, no son respuestas preconcebidas, sino desarrollar su capacidad analítica y resolutoria. Y eso, en el caso de la robótica, está teniendo muchos resultados y sobre todo que es una experiencia lúdica para los niños, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, es cambiar la mentalidad frente al conocimiento. Sí, en salud, don Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia de la República. ¿Cómo estamos frente a cómo estábamos? Bueno, teníamos un personal médico de enfermería, bioanalistas, que sentían que todos sus años de aprendizaje en la universidad, su experiencia no estaba siendo recompensada desde el punto de vista monetario, y eso generaba una gran insatisfacción. En segundo lugar, teníamos una infraestructura hospitalaria muy deteriorada, sumamente deteriorada. Y en tercer lugar, teníamos a una población que no estaba cubierta, no estaba protegida por un seguro familiar de salud. Todo eso generaba una gran inseguridad, pero además generaba un grave peligro para las familias. Y el presidente lo mencionaba en la campaña del año 2012, de que había que tratar de que el sistema de salud evitara que la vida de una persona dependiera de si tenía dinero o no tenía dinero. ¿Cuáles eran los casos frecuentes de que una familia tenía un miembro que padecía una enfermedad llamada catastrófica? ¿Quebraba la familia? Exactamente. Resultaba realmente una catástrofe. Sí. Conozco el caso de una amiga cuya hermana enfermó de cáncer, ella tuvo que vender su vehículo y la familia hipotecar la casa, y aún así no pudieron salvarle la vida. Es decir, casos así ocurrían con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo desarrollar una estrategia integral para resolver ese colosal problema que tenía muchos factores y al mismo tiempo proteger a la población? En ese sentido, también hemos avanzado y ahí están las cifras. En primer lugar, la afiliación, la cobertura en seguro de la población dominicana alcanza el 76%. 76% de los dominicanos y dominicanas tienen un seguro familiar de salud. En el caso de los más empobrecidos que no alcanzan el salario mínimo que toca a SENASA, ¿verdad?, es el 100%. Y no hemos logrado más porque incorporamos en algún momento una legislación que dividía en tres la población dominicana: el contributivo subsidiado y el subsidiado. Y entonces el contributivo subsidiado ha sido un escollo que está tratando de ver cómo se desenreda aquello a través de iniciativas del propio SENASA para que los ciudadanos puedan tener cobertura de salud. Entonces hemos avanzado mucho en eso, José. En el caso de la infraestructura hospitalaria, pues logramos iniciar una transformación de toda la infraestructura, que significaban 56 hospitales, de los cuales 6 se descubrió sobre la marcha de que tenían que ser construidos de nuevo, no podían ser reconstruidos ni reequipados. Entonces, de 50 hospitales que estaban en marcha, porque es un hospital en marcha, no puede cerrar para entonces iniciar su proceso de reconstrucción y reequipamiento, sino que tiene que seguir atendiendo pacientes, ¿no? Eso había que hacerlo. Entonces, todo eso en medio de esa gran incomodidad, pues hemos logrado reconstruir y equipar 31 hospitales. De esos 50 que nos propusimos, hay 6 que se van a construir plenamente. Nosotros esperamos que de aquí al año 2020 podamos terminar toda esa reconversión de la infraestructura hospitalaria que dignifican a los pacientes, porque una de las experiencias más desagradables que tuvo el presidente al iniciar su gobierno fue ver el drama
de los dominicanos más empobrecidos, allí acumulados, lanzados en grandes salas, con un baño en pésimas condiciones, que lo que hacía era agravar las posibilidades de adquirir enfermedades, como llaman, oportunistas, que son las que están presentes en los hospitales. Y entonces ahora cada hospital que estamos entregando a la población está equipado perfectamente de los gases. Ahí no hay que llevar aquellos, recuérdate, aquellos cilindros de gas en la habitación, sino que hay toda una conexión. Las habitaciones tienen máximo 2 camas, tienen aire acondicionado y un baño. Entonces, todo eso ha implicado mejores oportunidades para que la población pueda atenderse. El presidente anunciaba en su discurso de que iba a someter un proyecto de reforma a la ley de la seguridad social, sí, aunque hizo más mención en el tema de las administradoras de fondos de pensiones. Si es una reforma a la ley de la seguridad social, me imagino que es mucho más amplio. Ayer el Congreso lo recibía, no lo pusieron, aunque lo pusieron en la página, no estaba disponible, por eso no lo hemos podido leer. ¿En la página del Congreso? Ah, ya, sí. Del Congreso. Entonces, me gustaría, como no lo hemos podido leer, porque aunque el Congreso, la Cámara de Diputados lo puso ya como recibido, pero no lo puso disponible, me gustaría entonces que usted compartiera cuáles son los elementos fundamentales que abarca esa reforma a la ley de la seguridad social. Bueno, y valga la pregunta para decirle a la gente de la Cámara de Diputados, pongan los fuñidos con sí, la Cámara es quien coloca esos proyectos, no es la Presidencia de la República. El Instituto Dominicano de la Seguridad Social ha venido prácticamente perdiendo su función, y en ese sentido lo que se convino fue que todas esas atribuciones fueran transferidas. Y recuérdese que en las negociaciones con el Colegio Médico Dominicano, pues se acordó que los médicos del IDSS pasaran al Servicio Nacional de Salud, incluso algunos conservando los beneficios que habían adquirido siendo miembros del Colegio Médico. Entonces, de lo que se trata es de proseguir ese proceso y de declarar la disolución del Instituto Dominicano de la Seguridad Social para tener un Servicio Nacional de Salud mucho más coherente. Entonces, de eso fundamentalmente se trata, y de poder estructurar un sistema de seguridad social que se ajuste con las políticas que nosotros hemos definido y que aspira el país. Pero ataca el sistema de la seguridad social, tanto en los fondos de pensiones, que el presidente dio algunas pinceladas. Sí, de reducción de las comisiones. De las comisiones, y que eso vaya a engrosar el fondo de los trabajadores. Y que implica un ahorro cerca de 40.000 millones de pesos. Pero lo importante es que el presidente hizo la precisión allí, porque muchas veces los proyectos de reforma implican fracturas societales, implican conflictos. Y nosotros hemos estado siempre buscando la manera de procurar los consensos necesarios para que las leyes puedan ser aplicables, porque usted puede jactarse en un momento determinado de tener una mayoría congresional. Eso ocurre en diferentes países del mundo, de disponer de una mayoría congresional para la aprobación de una ley, pero luego no puede aplicarla, o luego termina fracturando la sociedad o perjudicando determinados sectores. En el caso dominicano, en el caso nuestro, hemos procurado siempre buscar los consensos y llegar hasta allí donde la sociedad quiere llegar, no donde usted quiere llegar. Entonces, este anuncio y esta precisión que hizo el presidente de la República de que esta reducción de los beneficios de las administradoras de fondos de pensiones, pues fue logrado por consenso. Y eso se negoció con las AFP, y las AFP están de acuerdo. Totalmente, eso fue el anuncio que hizo el presidente de la República. Y en ese sentido augura un éxito a todo este proyecto que se presenta al Congreso. Ahí el presidente también se refirió a las negociaciones de la modificación del Código Laboral. Sí. Aquí en este programa le hemos dado seguimiento a esas negociaciones desde cuando se reanudaron ahora recientemente. Y efectivamente todavía los mismos puntos donde desde el principio hay diferencias, son las mismas diferencias que se mantienen. Y decía Pepe Abreu que en esos puntos complicados el gobierno los ha dejado a ellos dos que se pongan de acuerdo, pero parece ser que ellos no se pondrán de acuerdo en ese sentido. ¿Qué iniciativa tomará el gobierno para empujar eso? Vamos a ver qué pasa allí, porque uno adelantar en una negociación posiciones podría resultar una imprudencia. Han estado conversando, han estado negociando de una manera muy discreta, como debe ser toda negociación, porque toda injerencia extraña de fuera
puede trastornar los ánimos, ¿no? Entonces yo preferiría que ellos sean quienes anuncien y que digan cómo van las negociaciones. ¿Siente Roberto Rodríguez Marchena, el encargado de todo lo que es la comunicación del gobierno, de que la población, de que la gente valora esas cosas que el presidente señaló como logros en su discurso? Por supuesto que sí, porque ella es la destinataria y ella es la beneficiaria además. Aunque la palabra beneficiaria no es muy simpática, pero es así. Es decir, toda nuestra política ha tenido a la gente en el centro del interés y han sido ellas, esa vocación de amor al prójimo, de servir a los demás, lo que ha marcado nuestra gestión. Y las cifras, los resultados presentados por el presidente durante todos estos años, no solo en esta rendición de cuentas, lo que indican es que nuestras políticas han procurado mejorías tangibles, concretas en los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, cuando hablamos de que 1.300.000 niños están en jornada escolar extendida, que 200.000 niños están en la estancia infantil, estamos hablando de transferencia de renta a las familias. Cuando hablamos de que más de 180.000 millones de pesos han sido facilitados a bajas tasas de interés a micro, pequeñas y medianas empresas desde la banca pública. Todas son cosas concretas que se expresan en la creación de empleos y en mayores ingresos a la familia y en mayor poder de consumo. ¿Por qué? ¿Por qué está creciendo la República Dominicana mientras el resto de América Latina apenas crece? El presidente ofrecía la cifra, 1.2% del crecimiento promedio de las economías de América Latina y la nuestra 6.6% durante estos 6 años. ¿Dónde está la magia? La magia está en entender, como lo dijo el presidente en una frase muy sencilla y que pudo parecer, digamos, algo intrascendente. Si nuestros empresarios no tienen quien les compren, no pueden vender. Entonces, usted tiene que estimular la capacidad productiva, creando facilidades, eliminando procesos burocráticos, como estamos haciendo a través del Consejo Nacional de la Competitividad, eliminar todos esos procesos, dar facilidades, bajar tasas de interés, y por otro lado, elevar la capacidad de consumo de la población, la demanda. Fíjese que el 87% del dinamismo de la economía dominicana, el 87% de los elementos que explican el crecimiento de la economía dominicana viene del lado de la demanda. Entonces, la República Dominicana tiene... ¿Eso es bueno o es malo? Positivo, muy bueno. Y eso es el modelo que funciona. Funcionó en el Estados Unidos de Roosevelt, funcionó en la Europa de posguerra, en la de los años 60. Es decir, usted tiene que producir una alianza entre la empresa, entre la iniciativa privada y la población trabajadora y consumidora, porque es esa alianza la que es la alianza virtuosa que produce el crecimiento de la economía y que permite el fortalecimiento de las instituciones y eso que nosotros llamamos democracia. Pero ese crecimiento que no se sustenta en producción, así como funcionó en los Estados Unidos de Roosevelt, pero fue un fracaso estrepitoso en el mismo Estados Unidos de la burbuja inmobiliaria, donde la gente compraba y no producía, y también se tradujo en una debacle de la economía de Argentina. Ese equilibrio entre incentivar el consumo, que lo plantean muchos premios Nobel de Economía, pero con el de la producción. Uno siente que la República Dominicana cada vez produce menos, aunque cada vez consume más. ¿Cómo lograr ese equilibrio para no caer en una debacle? Estamos produciendo más. ¿En serio? Estamos produciendo más, que se refleja en el crecimiento de la economía, pero en primer lugar, y también tomemos otra variable, las exportaciones, por ejemplo. Estamos exportando, el año pasado exportamos solamente en el campo dominicano 2.200 millones de dólares, por primera vez superamos. Somos autosuficientes en arroz, plátano, pollo, huevos. El 85% de lo que consumen los dominicanos y dominicanas lo producen productores agropecuarios dominicanos. El 80% de los alimentos que nutren a los hoteles de la República Dominicana son producidos por agricultores de la República Dominicana. Es decir, nosotros nuestra capacidad productiva se ha disparado. Aquí no hay una burbuja, aquí hay una realidad. Lo que sucedió en esos países es que se sobreendeudó a la población y fue un consumo virtual y real a partir de la tarjeta de crédito. Primero las políticas consistieron en endeudar a las familias vía la tarjeta de crédito. Y cuando ya no pudieron hacer más con la tarjeta de crédito, lo hicieron a través de la hipoteca. Es decir, fue un consumo virtual, un consumo no real. En el caso de la República Dominicana no es así. Ha sido precisamente eso que tú reclamas, José.
un equilibrio entre el aumento de la producción y el aumento del consumo. Todavía nosotros tenemos que mejorar muchos aspectos en el caso de los salarios, por ejemplo. Vámonos a una pausa de un minutito y retornamos con Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia de la República, con quien vamos a hablar algunos aspectos que todavía nos quedan. Vamos a hablar del aumento de salario, que eso fue una de las buenas noticias que recibió la población en el discurso. Y no podemos dejar las pinceladas también de la parte propositiva del discurso, la parte esperanzadora y la política, reelección o no reelección. Vamos a la pausa. En breve regresamos con Cuentas Claras, periodismo sensato. Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato. Continuamos con Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia de la República, director del DICOM. Ha estado conversando con nosotros. Nos hemos centrado mucho en la parte inicial del discurso, y en la pausa tocábamos un tema que me gustaría traerlo al aire. Yo le decía a don Roberto Rodríguez Marchena que yo siento que nosotros en el tema de la permisología, en el tema de la facilidad de crear o disolver empresas, son dos cosas, o sea, todo eso, nosotros hemos avanzado, las trabas para ser competitivos, que hemos avanzado porque nuestros competidores, le decía yo, han avanzado más. Me gustaría que usted compartiera con el público la respuesta que me daba fuera del aire a ese señalamiento. Sí, te decía que vamos por el buen camino y sobre todo por la metodología que estamos utilizando. Yo anteriormente te señalaba de que muchos gobiernos pueden sentirse en la tentación de hacer lo que quieren. Y bueno, algunos aplauden eso, sí, porque un gobierno debe tener voluntad política, debe tener un plan. Pero usted tiene un plan en una sociedad determinada. Y la metodología que hemos utilizado es formar un espacio donde los empresarios con vocación exportadora pues puedan encontrarse con los funcionarios del gobierno. Y eso es lo que ha hecho el presidente con el Consejo Nacional de Competitividad. Son encuentros que han facilitado diagnosticar, encontrar en concreto las dificultades que está teniendo el empresariado, que todavía persisten en el Estado, como una herencia de muchos años, y lograr que muchas se eliminen o se acorten los procesos. Y eso que nos indica que, primero, que tenemos el método adecuado y que vamos en la dirección correcta. Ya se han tomado cerca de 109 decisiones. Y yo que he estado ahí como testigo, viendo los debates, puedo decirle al pueblo dominicano y a ti en particular, José, de que es un espacio absolutamente necesario y que ya está dando resultados. El hecho de que nosotros aumentásemos nuestras exportaciones el año pasado, por primera vez superamos los 11.000 millones de dólares, pues es un buen augurio. Y hay un gran entusiasmo exportador de parte de nuestros productores, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Hay que ver cómo muchos de los productores agrícolas que gracias a las visitas sorpresas se han convertido en agroempresarios, están creando las condiciones para exportar, para ser agroexportadores. Y eso resulta muy alentador. Muchos otros comenzaron antes que nosotros, y es verdad, nos lleva la ventaja, pero no va lejos el de adelante si el de atrás corre bien, y vamos corriendo muy bien. Roberto, en materia económica para la República Dominicana, yo no sé si los dominicanos estamos conscientes de eso, el turismo es fundamental. El turismo, porque incluso el turismo nos genera hasta una especie, póngale comillas eso, de exportación interna. Así es, no es real, así es. Y importante, sin flete. Y sin demasiadas exigencias también, porque el guineo que no sirve para mandarlo allá, que tiene una cosita, sirve para hacer batida y cosas así. Sí. 857 millones de dólares. Es el mercado, el consumo interno. De la producción agrícola y agropecuaria dominicana hacia los hoteles dominicanos. Bueno, decía que no sé si los dominicanos están muy conscientes de eso, porque además, como es un pilar de la economía dominicana, también es muy frágil. El turismo, con una gripe aviar que se te presente, te produce un impacto negativo aquí, los turistas se van para otro sitio. Y hemos visto cómo el tema de la seguridad pública empieza a trascender. Estados Unidos hizo alguna advertencia a sus ciudadanos, que aunque entiendo yo injusta e imprudente de parte de Estados Unidos, pero la hizo y tiene un efecto.
En esa materia, ayer ocurrió un incidente en la zona de Verón, Punta Cana, que aunque aislado, pero se van sumando en zonas turísticas. El gobierno, ¿cómo abordar ese tema de que no vaya a desbordarse eso y que la imagen de que el país es un destino inseguro pueda expandirse? ¿Qué estamos haciendo en esa dirección? Bueno, el CESTUR está haciendo una labor formidable y se han reforzado los enclaves turísticos en la República Dominicana en términos de seguridad. La República Dominicana es un país más seguro que cualquier otro. México, que es el líder de América Latina en atracción de turistas, es un país que todo el mundo consume diariamente informaciones y noticias sobre niveles altísimos de violencia. Francia, por ejemplo, que es líder mundial en la atracción de turistas con más de 82 millones de turistas al año. París en particular, que es líder como ciudad en el mundo entero. Usted ve los incidentes que hubo con los chalecos amarillos y con determinados actos terroristas y siguen atrayendo turistas. ¿Sí? Son sucesos que ocurren, pero hay un marco general que la gente siente y la gente sabe que la República Dominicana es un destino turístico seguro. Y puedo decirle, hay una preocupación de parte del gobierno de reforzar y de dar garantías, porque es la gallina de los huevos de oro de nuestro país, como tú señalabas, de dar garantías para la seguridad de nuestros turistas. Nuestros turistas no corren peligro. El hecho de que los Estados Unidos hiciera esa advertencia es algo común y regular. Estamos acostumbrados a que el gobierno de los Estados Unidos pues haga ese tipo de cosas, ¿no? Y establezca lo que ellos entienden. Pero podríamos decir lo mismo en Estados Unidos. Hay grandes ciudades que tienen altos niveles de violencia. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 4 son estadounidenses. Bueno, ya tú ves. Entonces, sí, eso es un fenómeno mundial, el término de la violencia, que está muy asociado a la desigualdad, está muy asociado a grandes mafias delictivas que hay en todo el mundo, pero en la República Dominicana es un país absolutamente tranquilo. En materia de política internacional, señalaba el presidente 2 grandes hitos: el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y nuestro asiento en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente del Consejo de la Seguridad. Las relaciones diplomáticas con China, ¿qué le han traído al país? Bueno, en el caso, por ejemplo, concreto, hemos tenido una colaboración en el 911, pues han estado colaborando con el 911 en la provisión de ambulancias para la República Dominicana. Ya se han comenzado a instalar algunas empresas chinas en nuestro país y el propio presidente ha participado en el inicio de operaciones de estas empresas como una forma de visibilizarlo, pero es una relación en construcción. Hemos logrado de que China declarara a la República Dominicana como un destino turístico, que es fundamental. Es decir, los ciudadanos chinos pues requieren de esa recomendación o de ese aval del Estado chino para ellos emprender un viaje o ir a un destino turístico. Y eso lo hemos logrado. De modo que sí, es un proceso de construcción que sabemos que los chinos son pacientes y nosotros también tenemos que nosotros tenemos que ser pacientes en esta construcción. Nosotros no es que pensábamos que de la noche a la mañana las cosas iban a cambiar, es un proceso de ir conociéndose mutuamente y ver cuáles son las oportunidades que hay de inversión, en términos de respaldo financiero, crediticio. Vamos a ver. ¿Qué le ha interesado a los chinos del mercado dominicano? Bueno, nosotros hemos identificado 4 productos básicos: tabaco, ron, cuando digo tabaco me refiero a cigarros, ron, piña y cacao. Y en esos 4 productos nosotros creemos que tenemos oportunidades en el mercado chino, pero hay que trabajar con los productores locales, cosa que está haciendo el CIRD y otras instituciones del gobierno, como Agricultura también, pues acompañando a nuestros productores para que puedan tener los estándares de calidad requeridos para competir en el mercado chino. ¿Se contempla una visita del presidente Xi Jinping a la República Dominicana? Es lo usual en términos diplomáticos, es lo usual de que cuando se establecen relaciones diplomáticas y uno de los dos va al otro país, pues se corresponda una visita del presidente, en este caso Xi Jinping, a la República Dominicana, pero eso no está establecido todavía. Roberto, pero es lo usual. Dando un salto, saliéndonos con un poquito de la línea de la entrevista, hay una curiosidad. El periódico El Día hoy publica en su información principal el dilema en que se encuentra el gobierno dominicano con el tema del embajador de Venezuela,
quién es el embajador de Venezuela. Para el gobierno dominicano, ¿quién es el embajador de Venezuela? No hay tal dilema. No hay tal dilema. El gobierno dominicano ha reconocido a Guaidó como el presidente de Venezuela. Lo que sucede en el caso de la República Dominicana es que hay una representación acéfala. ¿Por qué? Porque al nosotros reconocer a Guaidó, la anterior representación no se corresponde. Pero tampoco el nuevo presidente ha cumplido con los protocolos que requiere la diplomacia dominicana para acreditar a su representante en la República Dominicana. Fíjese, recordemos nada más lo que pasó con Costa Rica. El presidente Guaidó señaló a una persona como su embajadora ante el presidente de Costa Rica. Ella se apersonó a la embajada a tomar posesión del local de la embajada. Allí habían representantes de la administración de Maduro y se produjo un roce que resultó incómodo para el gobierno de Costa Rica, y entonces el canciller hubo de dar una declaración, y creo que el propio presidente de Costa Rica, diciendo que había que revertir esa decisión, que ella tenía que salir de la embajada y cumplir con los protocolos diplomáticos, es decir, usted tiene que solicitar un placet, usted tiene que recibir, porque usted es un representante del presidente ante el otro presidente, y en diplomacia todo está muy normado, todo está muy regulado. Entonces, en el caso de República Dominicana, la representación venezolana está acéfala. Está acéfala. Por eso, cuando se hablaba del acto de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, el representante de Maduro no podía ser invitado porque la representación estaba acéfala. Y así ocurrió, no lo invitaron. Así es, no se le cursó, nuestra Cancillería no le cursó una invitación. Pero lo que quiero decir es que estamos en una situación donde no está aquel y tampoco está el otro, en el sentido de que se necesita cumplir con los protocolos diplomáticos. Pero ahora, lo que sí no hay dilema es que nosotros reconocemos al gobierno de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y evidentemente apostamos a la celebración de elecciones libres para que a través de estas elecciones libres pues pueda darse un entendimiento y pueda haber gobernabilidad en ese país. Así lo entendemos nosotros. La República Dominicana tiene una situación particular. El gobierno de Venezuela es socio de la República Dominicana con el 49% de la refinería dominicana de petróleo. Los beneficios y las decisiones que se toman en la refinería, ¿cómo se está manejando el tema de que se reconoce a Guaidó, pero el que está en las instituciones en Venezuela es Maduro? En ese aspecto, en la refinería. Tenemos que tener claro que nosotros no hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Nosotros no hemos roto relaciones, existen las relaciones con Venezuela, de modo que es una relación de Estado a Estado. O sea, que no siguen las cosas normales. No, claro que sí, por supuesto que sí. Normalmente. Por supuesto. Volviendo otra vez a nuestra hilo de la conversación. El presidente de la República pronunció su discurso, la oposición, y una parte del PLD ha señalado que ese es un discurso reeleccionista. Sí. ¿Qué dice Rodríguez Marchena a los que plantean que es un discurso reeleccionista y que marca abiertamente la intención del presidente de continuar 4 años más y después hablamos? Sí. En primer lugar, hay que agregar que no solamente que lo calificaron de reeleccionista, sino que, como siempre, no llena las expectativas, que es el lugar común de todos aquellos que a veces ni siquiera oyen un discurso, sino que ya eso está predeterminado como comentario, ¿no? No llenó las expectativas y es reeleccionista. Lo que pasa es que tenemos una oposición que no sabe jugar su rol opositor. No sabe jugar su rol opositor y entonces queda entrampada de su propia lógica. Porque ¿qué hace una oposición con verdadera vocación de poder? Una oposición con verdadera oposición de poder crea un gabinete de la sombra y crea un equipo que hace propuestas a partir de una realidad concreta. El gobierno de Danilo Medina y sus realizaciones son realidades concretas. Usted no puede negar de que las visitas sorpresas, las 239 visitas sorpresas, han impactado y han dinamizado el campo de la República Dominicana. No solamente en términos económicos, sino en términos de la seguridad en sí mismo, de la integración, del mensaje incluyente que estamos dando. Usted no puede negar eso. Usted no puede negar el impacto del 911, usted no puede negar el impacto de la revolución educativa, de la transformación de la salud, en fin, de toda la obra de gobierno.
Cuando usted adopta una actitud de negarlo todo, usted convierte al otro en un horizonte político. La oposición política, la oposición en la República Dominicana, en su incompetencia, ha convertido a Danilo en el horizonte político. Al convertirlo en el horizonte político, entonces vive soñando y vive teniendo pesadillas. Porque quien más habla aquí de reelección son ellos. Nosotros estamos enfocados en gobernar y el presidente ha dicho, sobre ese tema me voy a referir en marzo o cuando el partido decida tocar ese tema. Que puede ser en abril, puede ser en mayo, en fin, cuando lo marque la ley electoral, con el límite, cuando lo decida el Partido de la Liberación Dominicana. Pero los señores de la oposición le están recordando todos los días al pueblo dominicano la eventualidad, la posibilidad, la pertinencia o no del fenómeno reeleccionista. Entonces ellos mismos quedan atrapados en eso. Entonces cuando usted asume que la debilidad del otro, la incompetencia del otro es la oportunidad suya y no sus propias capacidades, si usted no confía en sí mismo, de que usted tiene capacidad de hacer cosas, sino que usted apuesta a que el otro no haga lo que tiene que hacer, entonces usted está de entrada derrotado. Ven a este hombre con estas enormes realizaciones y dice, contra eso no puedo porque la oposición se siente incompetente de ofrecer una alternativa mejor o superior. Porque, ¿qué es lo que hace un opositor inteligente? ¿Cómo usted se atreve a decirle a una madre que tiene su hijo en una estancia infantil que eso es un soberano disparate? ¿Cómo? ¿A esa señora tú piensas captarla para que simpatice contigo? Yo te sugeriría que tú dijeras, bueno, en lugar de una estancia yo creo que debieron haber hecho 2. O que la estancia, en lugar de abrir a las 7 de la mañana, debería abrir a las 6. Dígame usted, o que a los niños se le dé tal atención adicional en la estancia infantil. O que a los técnicos profesionales que allí laboran, pues se le deben dar tales y cuales condiciones. Por ejemplo, yo por decir cualquier cosa. Pero estos señores, negar rotundamente y ver fantasmas en todo lo que es la obra de gobierno, los convierte en un conglomerado humano que lo que ante los ojos de la población dice, no, con este no, porque es que este no tiene vocación de gobernar. Quien tiene vocación de gobernar te dice, mira, lo que tú tienes lo voy a conservar y te lo voy a mejorar, te lo voy a ampliar. Así piensa un político que tiene vocación de poder. Pero estos señores revelan que no tienen vocación de poder, sino ser simples opositores. El hecho de que un segmento del Partido de la Liberación Dominicana también esté sumado, enfrentado con el gobierno, ¿no entiende usted que afecta o reduce la capacidad del gobierno de accionar políticamente frente a sus opositores e incluso dificultar sus realizaciones? Hasta ahora no ha ocurrido eso. El gobierno está muy bien posicionado en la sociedad dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana está excelentemente bien posicionado entre la población. Más del 52-53% de la población se considera simpatizante del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que no, que eso no ha afectado. La gente sabe distinguir, la gente es inteligente. Pero el Danilo del 85% ya no existe. Es que no es necesario. Recuérdese que con el 50+1. Don Roberto, le agradecemos enormemente su presencia aquí con nosotros en Cuentas Claras. Siempre es un placer conversar con Roberto Rodríguez Marchena, un funcionario que nosotros distinguimos mucho por su organización. Igualmente, José. Y su decencia y además, como decía Reinaldo, el lodo no la ha tocado. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José.